Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado, y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice: los países X y Z producen camote y pepinos. Las tierras destinadas a la producción de ambos productos son altamente fértiles. La producción anual de camotes en X usa 96.200 hectáreas de tierra, mientras que en Z alcanza a 65.600 hectáreas, ¿no?, de camote. En cuanto a los pepinos, X usa 236.900 hectáreas para su producción, mientras que Z usa 97.800 hectáreas para su producción. Letra A. ¿Qué país tiene ventaja absoluta en la producción de camotes? Bien, si bien es cierto, no nos mencionan, ¿sí? Porque no lo mencionan, no nos mencionan cuánto produce cada país de camote y de pepino, no nos lo dicen. Lo que sí sabemos es cuántas hectáreas podrían utilizar para la producción de cada uno de estos bienes. Entonces tendríamos que asumir que la producción de cada bien está directamente relacionado con la cantidad de hectáreas que se utiliza. O sea, mientras más hectáreas se utilicen es porque más se está produciendo, ¿no? Por eso que al inicio nos mencionan que son altamente fértiles. Vamos a comenzar. Siempre estos ejercicios yo recomendaría que comiences ordenando la información. Colocamos al país X, y el país X nos dice que produce 96.200 hectáreas para camotes. No es la producción, pero por lo menos nos da una idea de cuánto es lo que podría llegar a producir, ¿no? Porque la producción y la cantidad de hectáreas deberían estar relacionadas, ¿no? Entonces 96.200 hectáreas, ¿sí? Creo que así se abrevia hectáreas para camotes. Y en el caso del país Z, ¿sí? En el caso del otro país, que es el país Z, que nos dice que Z alcanza unas 65.600 hectáreas, ¿sí? Z alcanza unas 65.600 hectáreas de camotes. En cuanto a los pepinos, X utiliza, ¿no? X para los pepinos, ¿cuánto utiliza? X para los pepinos utiliza 236.900 hectáreas para pepinos. Y Z estaría utilizando, ¿cuánto nos dicen allí? Z usa 97.800 hectáreas para pepinos. Muy bien, hasta allí vamos bien. Allí solamente nos faltaría quizás colocar algunas líneas, ¿no? Una flechita o algo que una todos los cuadraditos, y ya con eso tenemos la información bien ordenada. ¿Sí? Recordemos que siempre al comenzar la solución de un ejercicio, de un problema o de cualquier tipo de actividad, es bueno organizar la información para saber con qué datos contamos y por lo tanto qué es lo que podemos hacer. Bien, ahora sí. La primera pregunta nos dice: ¿qué país tiene ventaja absoluta en la producción de camotes? ¿Quién produce más camotes? No lo sé. Sí, la respuesta es no lo sé, porque en realidad no nos dicen cuánto produce cada país. Pero si estos son todos los datos con los que contamos, podríamos asumir, y estamos asumiendo, quien puede utilizar más hectáreas para producir camote es también quien puede producir más. Y quien puede utilizar más hectáreas para los camotes es el país X, que puede utilizar más de 96.000, mientras que Z utiliza un poquito más de 65.000, ¿no? Hay más de 30.000 hectáreas a favor de X, en el caso de los camotes. Entonces nosotros decimos: el país X tiene la ventaja absoluta en los camotes. ¿Por qué? Porque produce más. Simplemente esa es la razón. Recordemos que la ventaja absoluta no tiene fórmula, no tiene análisis. La ventaja absoluta es simplemente quien produce más. Si bien es cierto, no sabemos quién produce exactamente más, sabemos quién podría producir más, que es X, porque podría tener más hectáreas dedicadas a la producción de camote.
Bien, letra B, ¿qué país tiene la ventaja absoluta en la producción de pepinos? Igual, veo la cantidad de hectáreas que cada país puede dedicar a la producción de pepinos y veo que quien más puede dedicar a los pepinos es también el país X, 236.000 hectáreas, mientras que Z solamente podría dedicar 97.000. Entonces, el país X tiene la ventaja absoluta en los pepinos, ¿no? En la producción de pepinos. ¿Por qué? Porque produciría más. Bien, ya tenemos las dos primeras respuestas de A y B. Letra C nos dice, ¿a qué país le conviene especializarse en la producción de camotes? Bueno, para nosotros saber si nos conviene o no especializarnos en un producto, debemos de calcular la ventaja comparativa, ¿sí? Debemos determinar la ventaja comparativa. Y para ello debemos calcular el costo de oportunidad, ¿sí? Hay que calcular entonces el costo de oportunidad. Vamos a comenzar. Costo de oportunidad, vamos a comenzar con los camotes para el país X. ¿Cuánto sería? Si yo dedico todas mis hectáreas cultivables a los camotes, estaría dejando de producir o estaría dejando de cultivar 236.000 hectáreas de pepinos, solo por dedicarme a los camotes. ¿Y cuánto habría cultivado de camotes? 96.200 hectáreas. Hacemos esa división, ¿no? Hacemos obviamente con la calculadora, no es necesario que lo hagamos mentalmente ni de forma manual. Entonces 236.900 entre 96.200, eso nos da 2.46. Claro que allí de por medio hay un redondeo. ¿Qué quiere decir? Que en el caso del país X, por cada hectárea dedicada a la producción de camotes, se estaría dejando de cultivar 2.46 hectáreas de pepino. Este mismo proceso, esta misma fórmula la aplicamos ahora también para los camotes, pero para el caso o para los datos del país Z. Si Z se dedica a los camotes, estaría dejando de cultivar 97.800 hectáreas de pepinos por cultivar solamente 65.600 hectáreas de camotes. Hacemos esa división con la ayuda de la computadora o de la calculadora, 97.800 entre 65.600. Y nos da exactamente 1.40. Bueno, exactamente no, ahí está el casi igual, 1.49. Entonces ya sé ahora el costo de oportunidad de producir camotes en cada uno de los países. ¿Quién tiene el menor costo de oportunidad en los camotes? Si yo comparo 2.46 con 1.49, Z tiene el menor costo de oportunidad, produce camotes con menos costo. Entonces nosotros decimos, el país Z tiene la ventaja comparativa en la producción de camotes. Ya está. Eso es lo que nosotros podemos afirmar, que el país Z tiene la ventaja comparativa en la producción de camotes. ¿Por qué? Porque produce los camotes con un costo de oportunidad menor al del país X. Y si Z tiene la ventaja en los camotes, entonces el país X tiene la ventaja comparativa en la producción de pepinos. No es necesario que lo calculemos, y si lo calculamos vamos a llegar a la misma respuesta. Si ya un país tiene la ventaja comparativa en un producto, por consecuencia el otro país ha de tener la misma ventaja en el otro producto. Eso no ocurre en las ventajas absolutas. Un solo país puede tener ventaja absoluta en todos los bienes, pero no puede tener ventaja comparativa en todos los bienes, sino tan solo en uno. Bien, o bueno, en un grupo de ellos. La pregunta C, ¿qué nos dice? La pregunta C nos dice, ¿a qué país le conviene especializarse en camotes? Bueno, la especialización siempre viene acompañada de la ventaja comparativa, y quien tiene ventaja comparativa en los camotes es Z. Entonces nosotros decimos, el país Z debe especializarse
en los camotes, o bueno, en la producción de camotes. ¿Por qué? Porque tiene la ventaja comparativa. Letra D, ¿qué nos dice? La letra D nos dice a qué país le conviene especializarse en la producción de pepinos. Si ya Z se especializó en los camotes, entonces X se debe de especializar en los pepinos, o sea, en la producción de pepinos. ¿Por qué? Porque tiene la ventaja comparativa en ese producto. Si yo tengo la ventaja comparativa en un producto, ese es el producto en el que yo me debo especializar. Bien, esa es la solución D. Por último, letra E nos dice, si en Z se descubren unas 40.000 hectáreas 40.000 hectáreas de tierra altamente fértiles para la producción de camotes y se destinan a este tubérculo, ¿cómo cambiarían las ventajas absolutas y comparativas? Bien, entonces lo que vamos a hacer, este ordenamiento de la información que antes hemos realizado, lo copiamos. Y en ese ordenamiento lo que hacemos es cambiar un dato, un solo dato, que ahora en Z se ha descubierto 40 hectáreas de tierra para los camotes. Entonces aquí en Z los camotes tenían 65.600, pero a esos 65.600 hay que sumarle ¿cuánto? 40.000 hectáreas adicionales. 65.600 más 40.000 sería 105.600. Y este cambio de aquí podría provocar pues que las ventajas hayan también sufrido algún cambio. Primero nos dicen qué ocurrió con las ventajas absolutas y comparativas. Veamos. En este caso, esta es la respuesta E. Si vemos el tema de los camotes, ¿quién produce más camotes? Ahora Z. Entonces decimos, el país Z tiene la ventaja absoluta en los camotes, porque es el que produce más. Allí sí hubo un cambio. Luego si vemos pepinos, pepino sigue siendo X. Entonces decimos el país X, ¿sí? El país X, el país minúscula, el país X tiene o mantiene en todo caso la ventaja absoluta en los pepinos. ¿Por qué? Porque produce más. Esa es la razón de la ventaja absoluta. Tiene ventaja absoluta quien es capaz de producir más. Bien, entonces en la ventaja absoluta sí ha habido un cambio. Pero la letra E también nos pide que cómo han cambiado las comparativas, las ventajas comparativas. Y para eso nosotros necesitamos hallar el costo de oportunidad. A ver, esto lo vamos a mover un poquito más abajo y vamos a hallar los costos de oportunidad. Del camote, por ejemplo. En el caso de X no ha habido cambios, siguen siendo los mismos datos y sigue siendo por lo tanto la misma respuesta. En el caso de Z es donde están los cambios, porque en lugar de dividir por 65.000, ahora debo dividir por 105.000. Entonces 105.600. Hacemos la división que sería 97.800 entre 106.600. Y nos sale 0.92, o bueno, redondeado 0.93, es decir, 93 centésimas. ¿Qué es lo que noto? Noto que el país Z sigue produciendo con un costo de oportunidad pequeño, más pequeño que el de X. O sea que Z sigue teniendo la ventaja comparativa en los camotes. Como ya era antes, ¿no? Z tenía la ventaja en los camotes y X tenía la ventaja en los pepinos. Entonces eso no ha cambiado, ¿sí? Esas dos ventajas comparativas no han cambiado. Eso hay que escribirlo aquí abajo. Decimos el país Z tiene o mantiene en todo caso la ventaja comparativa en la producción de camotes. ¿Por qué? Porque Z es el país que sigue produciendo los camotes con el menor costo de oportunidad. Entonces por eso es que mantiene la ventaja comparativa. Y decimos el país X mantiene la ventaja comparativa en la producción de pepinos, ¿no? Porque si Z tiene la ventaja en los camotes, ya por descarte o por consecuencia, X debe tener la ventaja en el otro producto, que son los pepinos. Siempre es así. Bien, esa sería entonces nuestra respuesta. Espero que esta pregunta o este problema de
ventaja comparativa y ventaja absoluta se haya entendido, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.